Gracias a Víctor, que la semana pasada también nos cubrió, nos ayudó con parte del estudio pues, de Gálatas, tocando el tema de el alma, lo que es el alma y cómo cuando nacemos de nuevo el Espíritu Santo llega a habitar al ser humano, al hombre, a la mujer, a la persona que cree que nace de nuevo, y cómo el Espíritu Santo de alguna manera se conecta con el espíritu humano y le da vida espiritual. El espíritu humano es lo que nos conecta con Dios y nos hace nacer espiritualmente y es lo que transforma nuestra vida, es lo que nos hace nuevas personas. Ahora tenemos vida espiritual y podemos relacionarnos correctamente con Dios. Y entonces gracias a Víctor que nos compartió eso la semana pasada. Quizá algunos de ustedes recuerdan esta frase, Remember the Alamo, recuerden el Álamo, que es una frase que usaron los norteamericanos en aquellos episodios en la guerra con México. En 1836, el ejército bajo López de Santa Anna llegó a esa zona, pues, que todavía era parte de México, si no mal recuerdo Coahuila, pero ya era Texas, o sea, Texas con J, territorio mexicano, y hizo un sitio por 13 días a ese lugar de la zona del Álamo, hasta que mató a todos los que habitaban ahí. Parece que quedaron 2 sobrevivientes, y por tratar, digamos, de defender su honor, recuperaron los tejanos inspiración por el deseo de revancha, de buscar revancha contra el ejército mexicano. Y entonces los tejanos regresaron o se fueron a otra batalla que se llamó San Jacinto como un mes después y derrotaron al ejército mexicano. De hecho, eso parece que puso fin a la conquista del territorio de Texas y Coahuila. Se formó la República de Texas, ya con X, la República de Texas de alguna manera independiente. Y entonces, en esos episodios de batallas Estados Unidos con México, mencionaban eso, ¿no? Recuerden el Álamo, era como una especie de venganza, una frase de venganza contra los mexicanos o el ejército mexicano. Tuvimos la oportunidad de pasar por ahí hace algunos años de regreso, de hecho fuimos a la convención de Homeschool y de regreso en San Antonio, pasamos ahí al área del Álamo, es un pequeño museo. Yo tenía miedo de que me preguntaran mi apellido, ahí registran, ¿cómo se llama? Pero no nos pidieron nombre ni apellido ni nada, pero eso es un lugar histórico. Recuerden el Álamo. Una frase similar, muy similar, está en Deuteronomio. Créanlo, ¿no? En Deuteronomio 25, Dios le dice a los israelitas, les dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Es una frase parecida o similar, pues, de advertencia al pueblo de Israel de que recuerden aquella ocasión donde Israel salía de Egipto y dice, acuérdate lo que te hizo Amalek, y describe ahí en el capítulo 25, 17, dice, él los atacó cuando ustedes estaban agotados, les atacó por la retaguardia, sin piedad, cuando ustedes estaban fatigados, cansados, y dice la frase o el texto bíblico de Deuteronomio 25, dice, no temieron a Dios, los de Amalek, no tuvieron temor de Dios y atacaron al pueblo sin piedad. Como parte de nuestro estudio del libro de Gálatas, un tema relevante es justamente la carne, este enemigo de Dios permanente. Dios tiene guerra permanente contra Amalek en el Antiguo Testamento y contra la carne en el tiempo actual. La carne no puede hacer nada y Dios no va a aceptar nada de la carne, del mal que mora en mí, que le pueda agradar. La carne no quiere cambiar, no puede ni quiere, y Dios no aceptaría nada de parte de la carne. Sin embargo, es un enemigo presente en la vida diaria de nosotros. Y de eso vamos a tratar también algo el día de hoy.
El pueblo de Amalek en el Antiguo Testamento es un cuadro físico de verdad espiritual. Es un cuadro físico en el Antiguo Testamento, lo que sucedió. Vamos a ver algunos episodios al ratito, pero nos ilustra justamente la batalla que tenemos los creyentes con el mal que mora en mí. El ser humano trata de explicarlos de muchas maneras, ¿verdad? Algunos pueden decir, cada uno tiene que luchar con sus propios demonios, ¿no? Haciendo referencia a esa lucha, pero sin poder explicar qué sucede dentro de uno mismo o en la mente, en el corazón de una persona, creyente o no creyente, ¿no? Este tipo de frases, o alguien como define con el yin y el yang, ¿verdad? En todo mal hay un bien y en todo bien hay un mal, y tratar de explicar esta lucha que hay en el corazón del ser humano. ¿Te has sentido alguna vez irritable? ¿Verdad? No sabemos por qué, pero estamos como muy sensibles e irritables. Preocupación desmedida. También hay quien dice que el 90 y tanto % de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden, ¿verdad? Pero gobierna nuestra mente y gobierna nuestras actitudes y conducta. Ansiedad, y en un extremo de depresión, que también hubo en algún momento cuando estudiamos el libro de Esther, nos compartió acerca de lo que sucede en el alma y la salud mental, ¿verdad? Hablamos un poco de eso, él nos compartió algo acerca de eso. Les voy a leer algo que encontré en un documento de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Que pongan atención, habla concretamente acerca del estrés, pero me llama la atención como un estrés, una tensión regular, digamos, puede desencadenar en algo más complicado, pero es justamente, digamos que el estrés sucede en el alma. Acuérdense que el alma es lo que pensamos, ¿verdad? Lo que sentimos, nuestros afectos, lo que sentimos, y nuestra voluntad, lo que decidimos. Eso es el alma, intangible, eterna, por la que Jesucristo vino a morir. Y esto del estrés, que hace referencia a la Organización Mundial de la Salud, sucede en el alma de las personas. Dice, ¿qué es el estrés? Se puede definir el estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil, cualquiera que sea. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. Es la forma en que reaccionamos al estrés, lo que marca el modo en que afecta a nuestro bienestar, ¿verdad? En la forma en que reaccionamos puede afectarnos. Luego, ¿cómo nos afecta? El estrés afecta tanto a la mente como al cuerpo. Es positivo tener un poco de estrés, pues nos ayuda a realizar las actividades diarias, quizá como cierta presión o apuro para terminar tareas, ¿no? Dice aquí este documento que cierta cantidad de estrés es buena quizá porque nos impulsa, pero luego dice, pero cuando el estrés pasa a ser excesivo, tiene consecuencias físicas y psíquicas. Sin embargo, podemos aprender a lidiar con él para sentirnos menos abrumados y mejorar nuestro bienestar físico y mental. La Biblia, por ejemplo, en el libro de Proverbios habla de los huesos, de las enfermedades, los huesos secos, por la tristeza, la tristeza también, la alegría, ¿verdad? Trae efecto en nuestro cuerpo. Luego dice, otra pregunta aquí de este documento, ¿cuáles son los signos de estrés? Eso es lo que puse en amarillo. Cuando tenemos estrés, nos resulta difícil relajarnos y concentrarnos y podemos sentirnos ansiosos o irritables. Además, el estrés puede causar dolor de cabeza o de otras partes del cuerpo, malestar gástrico, dificultades para dormir o alteraciones del apetito, comer más o menos. ¿Sí? A veces la ansiedad y el estrés tenemos que estar comiendo para que de alguna manera
nos sentamos más satisfechos de alguna manera o viceversa, dice comer menos o no querer comer. Luego dice, cuando el estrés se cronifica, puede agravar problemas de salud y dar lugar a un aumento del consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias. Esto me llamó la atención porque son como recursos de salida, ¿verdad? Tienes presión, estrés, preocupaciones, estás irritable y muchas personas buscan la salida o el relajamiento en el alcohol, ¿verdad? Las drogas, el consumo de drogas ha aumentado en extremo, pues, mucho entre los adultos, jóvenes, choferes de camiones, etcétera, por la tensión, la presión. El asunto es de que te haces esclavo de esas salidas, ¿verdad? Esas salidas temporales o, ¿cómo se dice? Equivocadas. Dice, las situaciones estresantes pueden causar o exacerbar problemas de salud mental, frecuentemente ansiedad o depresión, que requieren atención médica. Hay problemas de salud mental que pueden deberse a la persistencia del estrés, si éste ha empezado a afectar nuestra vida y nuestro desempeño educativo o laboral, ¿verdad? Y ¿cómo se puede controlar el estrés? Según este documento de la Organización Mundial. O sea, aprenda a gestionar el estrés, ¿verdad? Que tú lo controles, lo gestiones, lo administres o lo manejes. Sigue una rutina diaria, duerma mucho, manténgase en contacto con los demás, es decir, comunicación, lleve una dieta saludable, haga ejercicio con regularidad y no pase demasiado tiempo con las noticias. Vean este texto de Gálatas 3, en el versículo 5 que nos compartió Oscar recientemente. Gálatas 3:5. Vamos a leerlo todos juntos. Gálatas 3:5. ¿Ya lo tienen? Leemos juntos y dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Dios, queremos darte gracias porque nos permites estar juntos. Gracias por tu palabra, por la iglesia, por cada uno de mis hermanos, hermanas, que podemos estar juntos, cada una de las familias. Y quiero pedirte que tu palabra hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro espíritu, nos ilumine o nos alumbre el entendimiento, que nos des esperanza, que nos des alivio, confort, que satisfagas completamente nuestras carencias en todos los sentidos y que continúes la obra que un día empezaste en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Pablo les está llamando insensatos a los Gálatas y les pregunta quién les truqueó, quién les fascinó para que no obedezcan a la verdad, concluyen esta sección con estas preguntas que tienen la respuesta en sí mismas, ¿verdad? Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Habíamos visto que hace ya una distinción muy clara que es o es una ruta, es un camino, ¿verdad? O es el otro, están opuestos. Ambos caminos, o los caminos son las obras de la ley, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer tú por Dios? O el oír con fe, es escuchar, conocer lo que Dios ha hecho por ti y descansar en ello, oír con fe. Y la respuesta a la que Pablo está apuntando es, ustedes nacieron por oír con fe, ¿sí? Dios no les exigió nada para ser salvos, fue por gracia y fue por fe. Así como la salvación fue por gracia y fue por fe, ustedes Gálatas ahora están portándose insensatos porque quieren regresar a las obras de la ley para vivir una vida que agrade a Dios, cuando tiene que ser
el mismo camino, es la misma ruta, oír con fe. Y me llama la atención estas dos frases que usa, que es el que suministra el Espíritu, lo hace por oír con fe, suministra el Espíritu. Cuando una persona nace de nuevo o cree la verdad de que Jesucristo, o más bien déjenme parafrasear o refrasear, cuando una persona sabe que está necesitado de una vida nueva, que está perdido, ¿sí? que quiere buscar a Dios o de alguna manera quiere regresar a Dios o buscar algo, conocerle más, cuando la realidad es que Dios lo está buscando a él, Dios está buscando a ti, pero sentimos como que tenemos una necesidad por Dios, nos vemos perdidos y entendemos el Evangelio. Las buenas noticias es, Dios dio a su Hijo para pagar tus pecados, ¿verdad? Y para darte una vida nueva. Y cuando una persona cree esto, abraza la verdad para nacer de nuevo, Él envía a su Espíritu Santo y nuestro espíritu revive, pues, o vive nuestro espíritu. ¿Sí? Aquella relación que se cortó en el Génesis, ahora es reavivada por la presencia del Espíritu de Dios conectándose con el Espíritu del hombre. Eso es lo que llamamos, o la Biblia llama, o Jesús menciona como el nuevo nacimiento, nacer espiritualmente. Y Él suministró el Espíritu, Él proveyó el Espíritu Santo para darnos esa nueva vida espiritual, ¿sí? Y lo que sucede con el Espíritu es de que el Espíritu Santo, al ser conectado con el Espíritu humano, ahora sucede esto. La siguiente frase que me llama la atención de este versículo es, y hace maravillas entre vosotros. Hace maravillas entre vosotros. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que ahora el Espíritu Santo está en control de tu alma. Piensen en un momento por eso. Perdón, piensen un momento en eso. El Espíritu Santo hace maravillas entre vosotros. ¿Por qué? Porque ahora Él controla tu alma. ¿Sí? Ahora el Espíritu Santo hace maravillas porque opera obras poderosas que la ley no puede operar. Cuando el ser humano tiene este tipo de problemas como el estrés que se puede desencadenar en cuestiones físicas, mentales, depresión, ¿verdad? Y cosas quizá más graves que nos alteran, nos irritan, nos preocupan, el ser humano busca la respuesta en sí mismo, busca la respuesta en sí mismo, busca la solución en sí mismo, pero son solamente paliativos porque no puede llegar al centro de la raíz del problema. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, necesita conocer a Dios, necesita que el Espíritu Santo venga a su vida para que el Espíritu Santo haga maravillas, que controle su alma, ¿sí? Y dé solución y dé alivio a este tipo de problemas que suceden en los pensamientos de las personas. Él controla nuestros pensamientos y ahora llenamos nuestros pensamientos de la palabra de Dios en esperanza, en alivio, en conocimiento de las verdades, de lo que viene, de quién es Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y nuestros pensamientos se renuevan. Nuestros sentimientos, no vivimos ahora como una montaña rusa con sentimientos arriba y abajo. Ahorita que estamos ahí afuera de la casa, unos vecinos que están en el otro fraccionamiento, no sé por qué es un fraccionamiento que hay un muro, es otro fraccionamiento, pero hay una casa ahí que se escucha todo, quizá porque está en alto, entonces la acústica hace que se escuche su música, que están hablando fuerte, se escucha. Entonces estaba ahí afuera ahorita y se oían gritos, pues el señor estaba gritando a la mujer y la mujer contestándole, pero gritos muy feos, pues así de, no sé,
hay alteraciones, pues, ¿sí? En un momento podemos estar súper contentos y algo hacemos o algo me hacen y en el siguiente minuto podemos estar alterados, enojados, irritados, ¿verdad? Porque los sentimientos están sin control, decía Víctor la semana pasada, es como un barco sin timón, ¿verdad? No hay quien controle, no hay quien lleve el timón de los sentimientos. Entonces vivimos, o el ser humano sin Dios vive guiado por lo que sus sentimientos le dictan, ¿verdad? Y la voluntad, la conducta, finalmente es controlada por los pensamientos y por los sentimientos, ¿verdad? Pero cuando Dios llega a nuestra vida, Pablo dice, ¿se acuerdan, Gálatas, cómo Dios hizo maravillas entre ustedes? Él suministró el Espíritu y hizo maravillas en sus vidas. Cuando escuchamos el testimonio de algunos de ustedes o de que hemos compartido en algunas ocasiones, todos podemos decir, quizá mi vida era así, mi vida estaba así, mi matrimonio estaba así, y sabíamos que si Dios no hacía algo, esto iba a tronar, pues, tanto mi familia, mi esposa, sí pueden dar testimonio de eso, ¿no? ¿Sí? Y si Dios no nos hubiera suministrado el Espíritu y rescatado del sin control en el alma, ¿sí? Estaríamos perdidos. ¿Cómo tuvimos la suministración o la provisión del Espíritu de Dios? ¿Por las obras de la ley? No es posible. ¿Sí? No es posible hacer un intercambio con Dios, decirle, Dios, ¿qué quieres que yo haga por ti? Guardo la ley, guardo leyes, guardo reglas, me porto bien, porque no podemos, no tenemos la capacidad de hacer lo suficiente para que Dios esté satisfecho, que nos acepte, porque Él es santo, y entonces que nos dé a cambio el Espíritu. Siempre fue por el oír con fe. Él suministró el Espíritu por el oír con fe. Escuchamos, estábamos necesitados y creímos. Dios puso la fe en nosotros para creer el Evangelio. Y desde ese momento eres otra persona, eres otro, eres otra, eres nueva persona. La Biblia dice que somos nueva creación en Cristo, ¿verdad? Cuando Jesucristo está hablando en los Evangelios, Él mencionó en varias ocasiones, oíste que fue dicho, ¿verdad? Oíste que fue dicho. ¿A qué hace referencia esa frase? A la ley del Antiguo Testamento, y Jesús cita algunos textos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. Y luego continúa y dice, pero yo os digo. ¿Por qué contradice la ley? ¿O por qué no está contradiciendo la ley? Pero ¿por qué le agrega? ¿Por qué le quita? ¿Contradice? ¿O qué? ¿Por qué Jesucristo agrega estas frases? ¿Sí? Y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra de las frases es, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Ese era el pago justo si alguien dañaba a otra persona, ¿verdad? Tenía que ser dañado en regreso por justamente por lo que había causado, ya sea un ojo, ya sea un diente. Pero Jesús dice, no resistas al malo, dice ojo por ojo, pero yo os digo, no resistas al malo. Si te golpean la mejilla, pon la otra. Si te obligan a llevar a carga una milla, ve con el 2. ¿Por qué este agregado a la ley? ¿Alguna observación? ¿Por qué Jesús agrega a la ley qué piensan? Para hacerles entender que
Pero si no era posible cumplirla, ¿por qué pone como un estándar más alto, no? Para crear la necesidad. Creo que, o sea, la ley muestra el carácter de Dios. Ajá. Y él está, ¿cómo se llama? Explicando cómo es real, o sea, cómo es desarrollando ese punto. Pues, así es, bueno, el carácter de Dios es así, es superior. Sí. La ley muestra el carácter de Dios y un poquito más adelante en el capítulo 3, Pablo justamente nos dice cuál es el propósito de la ley. La ley es santa, justa, revela el carácter de Dios, pero nos lleva a Cristo, revela nuestra necesidad y la ley en el creyente revela nuestra incapacidad de agradar a Dios, revela nuestra incapacidad de agradar a Dios, revela la carne, revela lo que somos, ¿sí? Y nuestra necesidad de Cristo. Parece que el Señor Jesús está poniendo un estándar más alto y diferenciando justamente que el cumplir la ley tiene un límite. Normalmente la ley apela a la carne, la ley apela a la carne, a lo que tú puedes hacer, y la carne tiene su límite, ¿sí? La ley se limita, más bien la carne se limita a hacer lo que la ley le indica. Si puede buscar lagunas o si puede buscar el cumplimiento mínimo, ¿sí?, de la letra, la carne lo va a hacer, ¿sí? Hemos hablado de este ejemplo en muchas ocasiones cuando en el Antiguo Testamento decía que el que tuviera un terreno o una propiedad, una parcela así que produjera trigo o alguna otra grano, semilla, no sé, dice, deja las esquinas, ¿sí? Deja las esquinas para las viudas, los extranjeros, sí, de tu terreno donde tú siembras y cosechas, lo que sea, deja la esquina libre para que las personas que no tienen comida, las viudas, los extranjeros que van de paso, los necesitados, lleguen ahí libremente, ¿sí? Y puedan comer, puedan agarrar de lo que está ahí. Dice, deja las esquinas. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué hace la carne? ¿O qué hace el que quiere cumplir la ley al mínimo? ¿Sí? ¿Qué hace? Hacemos la esquina chiquita, ¿verdad? ¿Cuánto mide una esquina? Pues es relativo, ¿no? ¿Hay una medida de la esquina? Pues no. Pero ¿cuál es el espíritu de la ley? Es que seas generoso, que guardes una parte para los necesitados. Ese es el espíritu de la ley. Pero el abusado del carnal o del que quiere cumplir la ley es, pues que sean 15 centímetros por 15 centímetros y esa es la esquina que ahorita puedo, que ahorita quiero, ¿sí? ¿Y está cumpliendo la ley? ¿Sí? Pues, está dejando la esquina. Y de hecho acudían con los fariseos o con los intérpretes de la ley, justamente para que, a ver, intérprete de la ley, vengo contigo para que tú me indiques, ¿sí? Y aquí nos arreglamos, pues, ¿sí? Y el intérprete decía, bueno, pues, ya cómo no. Y mi parte, ¿qué gano yo en interpretarte la ley? Bueno, ok, aquí está lo tuyo, ahora interprétame bien la ley. Ok, puedes dejar 10 centímetros, 15 centímetros, medio metro, cumples la ley, todos salimos ganando, todos estamos contentos. Y ese es las rutas que encuentra los fariseos, la carne, cuando se le obliga o se le enruta hacia la ley, hacia el cumplimiento de la ley. ¿Sí me explico? Es que aquí hay dos puntos muy importantes. La letra
literal como tal de la ley, y lo mencionaste, el espíritu de la norma. Ajá. ¿Qué es lo que se quiso legislar con ese precepto? Son dos cosas que parecen lo mismo, pero son muy diferentes. Sí. Entonces, en el cumplimiento de la ley nos olvidamos del espíritu de la norma. Porque entonces yo pongo mi parcela circular. Claro. Hago una circunferencia y encuentro en la esquina. Encuéntrale. Yo salgo más bajo. Sí, la ley, Pues, si hablamos no en el contexto absolutamente nada. del creyente el día de hoy, si el creyente busca agradar a Dios por medio de la ley, guardar normas, ¿sí? Primero va a encontrar un infinito de normas, ¿sí? Va a encontrar un infinito de reglas, de normas, de mandamientos, de preceptos, ¿sí? Va a ser interminable la lista de normas que tenga que guardar, que recordar y que guardar. Y por supuesto, los que va a violar, las normas, reglamentos, la lista que tenga, tan larga que sea, va a ser la multitud de fallas que va a tener y de carga de culpa que va a tener, ¿verdad? Pero esas reglas siempre van a apelar a la carne. La carne va a querer sujetarse a las reglas, ¿sí? Jesús dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, pero yo os digo, una norma más alta. ¿Por qué? Porque esa norma más alta es la vida provista por el Espíritu Santo en el creyente, ¿sí? No hay norma que le puedas poner a la vida del Espíritu, porque el Espíritu es santo. El Espíritu agrada a Dios con las cosas que hace en la vida de los creyentes. No necesita normas, no necesita reglamentos, ¿sí? No necesita lista de cosas que hacer para el creyente. Es una vida natural producida por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo pregunta, el que hace maravillas, el que ha operado obras poderosas en tu propia vida, desde que llegó el Espíritu Santo, ¿cómo quieres regresar a agradar a Dios por medio de obras de la ley? Luego, otro pensamiento más es, en el primer capítulo habíamos visto que Pablo estaba maravillado. Véanlo ahí, en el Gálatas 1:6. ¿Alguien lo lee, por favor? Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ajá. Está maravillado de que tan pronto se han alejado ¿de qué? ¿De quién? Ajá, es de una persona. No se están alejando de un precepto, no se están alejando, claro, del evangelio, pero dice, se están alejando del que os llamó. Se están separando de alguna manera del que os llamó por su gracia. Piensen en esto. ¿Cómo es posible que como creyentes pensemos que para ser salvos necesitamos la gracia de Dios, y ya que somos salvos, que somos creyentes, parte de una iglesia, ahora Dios ha cambiado y ahora no necesitamos la gracia de Dios, sino ahora necesitamos mi mejor esfuerzo para Dios, ¿sí? Eso es como querer ver a Dios que Él ha cambiado, ¿sí? Ver a Dios que nos llamó por su gracia y ya que eres hijo, ya que eres miembro de la familia de Dios, ahora es un Dios demandante, ¿sí? Ahora sí vas a ver con quién te has metido. Ahora sí vas a ver que yo soy el Señor a que tienes que obedecer sin chistar, ¿sí? Y no estoy hablando mal acerca de que Jesucristo es el Señor, claro que es el Señor, ¿sí? Pero ¿por qué cambia nuestra percepción del Dios? ¿Sí me explico? Del Dios de gracia, que suministra el Espíritu, y de pronto el creyente se torna viendo a Dios como una persona demandante, que si no haces lo que yo te digo, ¿sí? Si no guardas estos mandamientos y te portas de tal manera,
entonces te las vas a ver conmigo. ¿Sí? Te voy a quitar el título de hijo, te voy a quitar la salvación, te voy a quitar el Espíritu Santo, te voy a rechazar. Ese no es el mismo Dios. Y Pablo nos lleva a través de esta explicación en el libro, nos da claridad respecto a estas cosas. Vamos a continuar entonces. La carne, esta carne de la que habla el libro de Gálatas, y que todos tenemos, y que tú la conoces, y que es el mal que mora en ti, y que has visto la lucha, solamente va a ceder ante la obra de la cruz. La obra de la cruz posiblemente es una de las doctrinas o de los conceptos que los cristianos entendemos menos, ¿sí? Nos lleva tiempo y masticar estas verdades, que se nos enseñen las verdades, escucharlas desde los púlpitos, ¿sí? Y masticarlas y ver nuestras victorias en Cristo por la obra de la cruz. No puede haber fruto en el creyente si primero no considera su muerte juntamente con Cristo. Miren esta frase que encontré aquí de un hombre llamado J. Penn Lewis. Dice, si no has reconocido que has muerto con Cristo, ¿verdad? Si no te has dado cuenta, no has percibido de esta verdad de que morimos juntamente con Cristo, si no la has entendido o procesado y no la has aplicado en fe, podemos estar seguros que el yo o la carne sigue siendo el factor dominante de tu vida. ¿Sí? Lo digo otra vez. Si no has reconocido tu muerte con Cristo, juntamente con Cristo, si no lo has entendido y no lo has aplicado por fe cada día, podemos estar seguros de que la carne o el mal que mora en mí sigue siendo el factor dominante en nuestras vidas. Y lo que hace Dios es revelarnos la carne. El crecimiento espiritual verdadero no viene de otra forma más que a través del conocimiento y del entendimiento de nuestra co-crucifixión. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y apropiarnos de esas verdades es parte del proceso de crecimiento de todos los creyentes. Vamos a ver este texto de Éxodo 17, por favor. Éxodo 17. Si se van al contexto, a los versículos, a capítulos anteriores, el pueblo de Israel está recién saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, ¿verdad? Encaminándose hacia la tierra de Canaán y quedándose en el desierto, pero en el capítulo 17 inicia con agua de la roca, es el título que lleva ese capítulo, cuando el pueblo se queja, tiene sed, nos has traído hasta aquí para morir de sed, y Dios le indica a Moisés que golpee la roca y brota agua. Ese golpear la roca, necesito estudiar un poco más estas partes, pero tiene que estar muy relacionado las dos historias con lo que sucede en el creyente, ¿sí? Ese golpear la roca, Corintios nos dice que la roca es Cristo, ¿verdad? La roca es Cristo. Y ese golpear la roca indica su crucifixión. Y por su crucifixión es de que hay agua viva para todos, ¿sí? Ahora que empezaron las lluvias,
lo primero que notan es que todo se pone verde de pronto. Ahora los árboles están frondosos, verdes, claro que muchos se han caído por los vientos también, pero el agua genera esa vida, ¿sí? Le dio vida al pueblo de Israel cuando estaba sediento y muriendo de sed en el desierto. Moisés golpea la roca, hablando acerca de la crucifixión, y aguas brotan para satisfacer la sed del pueblo de Israel. Es lo mismo que dice Juan, donde dice en el último y gran día: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Bueno, dice sedientos, ¿sí? Y yo... No, ya me estoy cruzando los versículos. Ayúdenme. El agua, yo soy el agua viva. Es Juan 4, ¿verdad? De la mujer samaritana. Exacto. Dice: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es algo similar. Jesús nos da esa agua. Entonces, regresando a Éxodo 17, enseguida en el versículo 8, Éxodo 17, 8, leo y dice, ya vamos como al final casi, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amalec en estos textos, regresando al tema de que historias del Antiguo Testamento representan verdades del Nuevo Testamento, ¿sí? Amalec era un pueblo descendiente de Esaú. Amalec era un pueblo descendiente de Esaú. Hay varias citas que ya no nos va a dar tiempo hoy de ver, pero la próxima semana, la que sigue, porque de hecho, les anticipo, ya habíamos platicado un poco, pero nuestro hermano Hugo Garza, teníamos en plan que nos visitara este fin de semana, se pospuso para la siguiente, y vamos a confirmarlo, y él nos va a compartir la parte que sigue de Gálatas 3, cuando habla acerca de la fe de Abraham. Espero entonces que eso sea la próxima semana, pero continuamos con Amalec en otros domingos, no hay ninguna prisa. Esaú, ¿se acuerdan la historia que Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú? Esaú era el mayor, que tenía derecho a la primogenitura. Él, digamos que, no sé si decirlo en teoría, porque Dios tiene su plan anticipadamente y Él sabe lo que hace, pero Esaú debió haber sido el elegido para ser el padre de los israelitas, ¿verdad? No sé si así estoy bien diciéndolo, porque él tenía el derecho, pues, como el hijo mayor.
Esaú tenía un corazón de autosuficiencia, de no necesitar la intervención de Dios ni la gracia de Dios. Y él rechazó en orgullo la primogenitura, la menospreció esos derechos, sin saber, ¿sí?, lo que Dios iba a hacer. Y Dios dice, amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. Que eso es muy, muy fuerte, pues, que Dios aborrezca a una persona. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Porque Esaú menospreció y rechazó la gracia de Dios, la intervención de Dios en su vida. Y a Jacob amó. Pero si Jacob era un engañador, sí, hacía muchas transacciones y hacía más tranzas que acciones, ¿verdad? Era un engañador, hasta que se encontró con su suegro, que fue el que decían que se encontró con la horma de su zapato, ¿verdad? Que le dijo, ok, te doy a mi hija. Ah, era la otra. Pues ahora tienes dos esposas. ¿Sí? ¿Por qué amó a Jacob? Por la gracia de Dios. No tenía nada de por qué ser amado. ¿Sí? La gracia de Dios en una persona, y esa persona por la gracia de Dios fue transformada. Se quedó cojo de por vida o minusválido, no minusválido, pero sí cojeando toda su vida, ranqueando. Fue dañado, pero aprendió a confiar en Dios. Aprendió a depender de la gracia de Dios en su vida. Pero Esaú rechazó la gracia de Dios, tenía un corazón orgulloso. Pues ese pecado de Esaú, ¿sí?, su nieto Amalek también lo tenía. Era igual que su abuelo. Amalek era igual que su abuelo Esaú, rechazando la gracia de Dios. Y Amalek creció, el pueblo de Amalek creció, y cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, llevando cientos o miles de personas, animales, niños, ancianos, algunos rezagados, algunos cansados, fatigados, se van quedando rezagados, y Amalek no tuvo piedad de venir por la retaguardia y atacarlos y matar a muchos de ellos. Y Dios le dice a Israel tiempo después, acuérdate lo que te hizo Amalek. Te atacó por la retaguardia, no tuvo piedad, se levantó contra el trono de Dios, y Dios tiene guerra permanente contra Amalek y su descendencia. Ese es el cuadro de la carne, ¿sí? Cuando te sepas, cuando te sepas cansado, agotado, con hambre, alterado, ¿sí?, ahí está Amalek. Va a venir, va a atacar, no va a tener piedad y nos va a querer destruir. Su trabajo del mal que mora en mí, de la carne en el creyente, es destruir nuestra reputación, destruir nuestras vidas. Ya no nos va a mandar al infierno, ¿verdad? Porque por la gracia de Dios y la obra de Jesucristo nuestra alma está salva. Pero nos va a hacer miserables, o va a intentar hacernos miserables, ¿sí?, con preocupaciones, ansiedad, irritabilidad, ¿sí?, pensando que debes de controlar tú mismo tus sentimientos, tus pensamientos, confusión respecto a la voluntad. ¿Qué voy a hacer? ¿Esto o esto o esto o esto o esto? Dios, necesitamos que hagas maravillas entre nosotros. Necesito que hagas maravillas en mi vida, que tomes el control de mi alma, ¿sí?, que gobiernes mis pensamientos, que gobiernes mis sentimientos y que dirijas mi voluntad. Esas son las maravillas que hace el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes, de las personas que confían su vida a Dios. Otro cuadro que ya estudiamos en alguna ocasión acerca de la carne es la historia de Esther, ¿sí? Luego también podríamos meternos a Esther, pero el rey Asuero representa al alma del ser humano, ¿sí? Él decide, él pone las reglas, él gobierna sobre el territorio, ¿verdad?, sobre su reino. Amán representa la carne,
alguien que se hace amigo del alma, ¿sí? Son uña y mugre, andan juntos para todos lados, la carne influye sobre el rey Asuero, lo domina, le hace sugerencias como un amigo, ¿sí? Pero lo que él quiere es ser orgulloso y resaltar, es incluso no solamente un puesto en el gobierno, pero seguramente anhela el lugar del rey, ¿verdad? Pero llega entonces Esther, que es el espíritu humano, asociada con Mardoqueo, que la adoptó. Mardoqueo representa al Espíritu Santo, unido, digamos, el Espíritu Santo, les digo, esta unión con el Espíritu del hombre, y entonces tiene acceso al rey, o sea, a través de casarse con el rey Asuero escoge a Esther, entonces es como una ilustración del nuevo nacimiento. Ahora el Espíritu de Dios, representado por Mardoqueo, tiene acceso a la vida de Asuero. Está un poco afuera, a veces está en el palacio, está triste en muchas ocasiones, está relegado, porque el que gobierna es el rey Asuero, dominado por Amán, ¿sí? Dando las recomendaciones de Amán. La carne tiene control, pero eventualmente cuando Esther se da cuenta o sabe que Amán quiere matar a los judíos, ¿verdad? Entonces Esther en la cena, invita a la cena y plantea este asunto al rey Asuero, le dice: rey, hay una persona que quiere matar a mi pueblo, y le dice el rey Asuero: ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer? Hasta la mitad del reino te doy. ¿Quién es esa persona? Y entonces ¡tarán! Amán, que está aquí sentado, es esta persona. Esa es la revelación del descubrimiento de la carne, ¿sí? Que debe de suceder en tu vida y en la mía, ¿sí? Y darse cuenta en ese momento que es el que me controla o el que me controlaba, ahora se revela que es mi enemigo, ¿sí? Y no hay nada bueno, es un hombre orgulloso, perverso, homicida, y reside ahí conmigo, ¿sí? Y entonces ahora Mardoqueo se convierte en el asesor, en el cercano, en el dominante con Asuero, y Asuero manda al madero, Amán en la horca que él había construido, ¿verdad? Ahora dice: llévenlo a él. Y siempre hay esas ocasiones donde cuando dice la consulta es del rey Asuero a Amán, es: ¿qué haríamos con la persona que el rey quisiera su honor y exaltarlo? Y dice: está pensando en mí. ¿Qué le digo? Pues que lo saquen el caballo principal, que le dé su anillo, que lo vista de ropas y que la gente lo exalte. Eso quiere la carne, eso quiere tu carne, ¿sí? Ser exaltado, ser reconocido, eso quiere nuestra carne, el lugar de honor. Y Asuero dice: ok, haz eso a Mardoqueo. No, es el acabose, se vuelve el hombre, está completamente humillado paseando a Mardoqueo. Esa es la exaltación del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Ahora es Mardoqueo influyendo en las decisiones de Asuero. Ese es un cuadro bonito, hermoso, que también pudiéramos estudiar después acerca de la obra del Espíritu de Dios y las obras de la carne en el creyente. Muy bien. Gracias, Héctor.